Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de La Prole, el espacio donde desmenuzaremos los temas más controversiales de la actualidad peruana con mirada aguda y sin pelos en la lengua. Hoy traemos un caso que ha sacudido a la opinión pública y ha puesto en jaque la gestión estatal. Petroperú, una empresa estratégica del Estado peruano al borde del colapso financiero. ¿La razón? Una combinación explosiva de bonos, gratificaciones millonarias y mala administración. Para conversar sobre esto me acompañan dos voces fundamentales, Dianela y Yuli, analistas con enfoque económico y social. Bienvenidas, chicas. Gracias, Leslie. Una vez más, feliz de estar aquí y feliz también de volver a compartir este espacio con Yuli, ¿no? Hola, felicidades. Me siento muy feliz de estar aquí compartiendo el tercer episodio. No. Sí, tercer episodio. del podcast. Y con una temática interesante, ¿no? Como es la situación de Petroperú. Esperemos que les guste el tema. Muy bien, chicas. Bueno, otra vez reiterar, muchas gracias por estar aquí en este momento y por compartir todos sus conocimientos. Muy bien, chicas, estamos aquí ya por empezar con el bloque 1. Entonces, empecemos por el contexto. Petroperú, como sabemos, es la empresa estatal encargada de la exploración, refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos. Tiene un rol clave en la seguridad energética del país, pero desde hace años arrastra una crisis financiera cada vez más grave y según el reportaje que analizamos hoy, parte de esa caída se explica por el pago escandaloso de bonos y a su vez gratificaciones a sus funcionarios, aún en medio de pérdidas multimillonarias. Y hay que decirlo claro, ¿no? En plena crisis, Petroperú repartió más de 80 millones de soles en bonos solo en el 2022, ¿no? Se entregaron gratificaciones que hasta 84.000 soles por trabajador cuando la empresa ya estaba endeudada y sin liquidez. Esto pues es una clara señal de que no hay noción mínima de sostenibilidad por parte de Petroperú. También tenemos que ver que se han entregado gratificaciones extraordinarias por eficiencia. Cuando los informes internos que nos muestran, pues nos muestran que ha tenido una caída en su producción, que ha tenido pérdidas operativas y que ha tenido pérdidas de millones de soles, que son dinero de los peruanos. O sea, estamos considerando que en la empresa de Petroperú, que es una empresa del Estado, se está premiando la ineficiencia. Exacto, Yuli. Es como si uno se estuviera ahogando y en lugar de nadar empieza a llenarse los bolsillos de piedras. Bien, ahora vamos a entrar, ahora sí, en el corazón del problema, los bonos y gratificaciones. Porque si algo ha generado polémica en este caso es cómo se manejaron esos pagos dentro de Petroperú. Primero, chicas, para que el público lo entienda bien, ¿qué son los bonos en una empresa estatal como Petroperú y por qué se entregan normalmente? Claro, Leslie. Bueno, mira, los bonos, al menos en teoría, son pagos adicionales al sueldo que se otorgan cuando hay resultados positivos, ¿no? Puede ser por cumplimiento de metas, incremento de la productividad, ahorros significativos o mejoras en la rentabilidad, ¿no? Pero en este caso se desvirtuó completamente ese objetivo, ¿no? En Petroperú, estos bonos se entregaron año tras año, incluso en contextos de crisis en el Perú, sin que existiera un verdadero sustento técnico o financiero para estos bonos. Y lo más grave, Dianela y Leslie, es que estos bonos pues pasaron de ser premios
al comportamiento, podríamos decir, a la productividad de los trabajadores por desempeño, a convertirse en beneficios adquiridos como si fueran parte fija de un salario. Técnicamente ganaban hasta 3 veces o 4 veces el mismo sueldo, lo que perjudica pues una empresa del Estado, ¿no? Y que hay que resaltar que por estos bonos es que esta empresa, la empresa de todos los peruanos, podríamos decir, porque es estatal, pues está en números rojos, o incluso podríamos decir se encuentra en emergencia operativa, y es el Congreso quien le está otorgando podríamos decir un salvataje, salvoconducto, no es conducto, ¿no? Una salvación, como un préstamo. Entonces hay que considerar que estos bonos se convirtieron en un derecho automático que consiguieron los sindicatos, aunque está empeorando la situación financiera de Petroperú. Entonces, Yuli, y eso nos lleva a un punto clave, ¿no, chicas? ¿Qué efectos tuvo eso realmente dentro de la empresa? Claro, Leslie, tuvo varios efectos. Primero, desincentivó el rendimiento real, ¿no? O sea, si ya sabes que igual vas a recibir tu bono, ¿para qué me esfuerzo más? O sea, segundo, creó una cultura interna de gasto irresponsable en la que los trabajadores esperaban gratificaciones como algo pues ya habitual, algo normal, ¿no? Incluso cuando el país entero estaba pidiendo austeridad en el sector público. Y tercero, y lo más delicado, contribuyó directamente al deterioro económico de la empresa. Millones de soles se fueron en estos pagos, mientras que la empresa acumulaba deudas, tenía proyectos clave y no podía ni financiar mantenimientos operativos básicos. Y lo peor, Leslie, es que fue progresivo. No fue de una sola vez o fue algo que se dio por premiación, podríamos decirlo, por la productividad que tuvo la empresa. Se fue instalando como un modelo ya tolerado y permanente a través de los años. Ahí podemos analizar que incluso Petroperú, el directorio, emitió reportes que indicaban que en un solo año se gastaron más de 300 millones de soles en bonos, también en gratificaciones que eran otorgados a los trabajadores. Esto considerando que la empresa registraba pérdidas superiores a los millones de soles. Es decir, pues estábamos premiando el fracaso. Los trabajadores no cumplían su rol o recibían un pago mientras la empresa se iba en números rojos. Claro, eso es realmente escandaloso. Ahora también se habla mucho de que hubo falta de fiscalización, que los organismos de control no actuaron. ¿Qué hay de eso? Sí, eso es fundamental, Leslie. Creo que es porque la Contraloría no intervino adecuadamente en este caso, ¿no? Un poco podríamos decir que el rol de la Contraloría General de la República pues es intervenir en situaciones donde se puede ver claramente, podríamos decir, corrupción, ¿sí, no?, en una empresa. Y pues no lo hizo, y durante años el directorio de Petroperú estuvo otorgando a los sindicatos beneficios a través de los convenios colectivos que son antiguos, sí, no son modernos, pero benefician en demasía al trabajador. También debes considerar que las normas internas de Petroperú, o incluso podríamos decir que se dieron estos convenios colectivos por costumbres laborales, ¿no? Básicamente el problema es que una empresa estatal al adoptarse o asegurar, ¿cómo sería?, incorporar estas costumbres, pueden convertirse en una trampa legal que generaría en pues, ¿cómo se dice?, que la empresa esté en números rojos y literal desaparezca. Claro, porque, o sea, si bien es sabido, yo creo que aquí, nosotros conocemos muy bien, ¿no? O sea, sabemos por el trabajo tanto de nuestros padres de que, o sea, sí, pues, ¿no? En las empresas, al menos en las empresas, privadas, ¿no?, se otorgan beneficios tales como escolaridad, no sé, se les da también, lo que es el servicio
a la salud y todo ello, ¿no? Que es, o sea, parte, ¿no? Se podría decir como que parte de una motivación y también parte del derecho de sus mismos trabajadores, pero ya otra cosa, por decirlo así, claro, es el caso de Petroperú, que ya es un abuso de los sindicatos. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar tal vez eso, no sé, la función de los sindicatos, ¿no? Aquí también hay que considerar, me parece, que estos sindicatos tuvieron mayor poder porque es una empresa del Estado. Y tenemos no sé, la percepción de que mientras estemos en contra del Estado, el Estado va a perder. Entonces, siento en el análisis que básicamente los sindicatos aprovecharon esto de que, es una empresa del Estado, podemos pedir todos los beneficios que se nos puedan otorgar, ¿no? Porque incluso tienen, creo, el bono por que tu hijo venga a visitarte, o sea, pagarte la ida y vuelta del pasaje. Que es absurdo, o sea, la es verdad. muy absurdo porque quien labora ahí es el trabajador. Claro. Es bien cierto que algunas empresas privadas, como las mineras o las que podemos ver, ¿no? Te pagan el transporte, pero no a los hijos, pagan al trabajador hasta tu residencia y luego al trabajo. Puede ser el caso de Puno a Cusco, Arequipa a Cusco, algo así, pero no a los hijos. O sea, esto es una exageración, es un abuso. Entonces, al realizar esto, pues generan que se dé una mala imagen de los sindicatos y que las otras empresas pues consideren que apenas está iniciando un sindicato, una amenaza, porque puede pasar lo que pasó en Petroperú y lleva a la quiebra de una empresa. Y claro, como ya lo habíamos comentado anteriormente, cuando hablábamos de un tema ético, ¿verdad? De un tema ético, porque claro, o sea, antes de venir y sentarnos aquí a conversar acerca del tema, decíamos, ¿no? Lo que pasa es de que muchos de los peruanos, lo que decimos, claro, ¿no? O sea, mientras no me afecte a mí o mientras yo sea el que va a recibir esos beneficios, bueno, pues no, ¿qué me importa, no? Como en ese momento, por ejemplo, cuando hablábamos con otros compañeros y decían, ¿no? De que, no, ya, pues ya, yo también quiero irme a trabajar ahí. Entonces creo que esa viveza del peruano es lo que hace de que este problema se ahonde, ¿no? Entonces ahí vemos un tema ético también. Entonces, ¿por qué si Petroperú fuera una empresa privada con capital propio? Bueno, cada quien hace lo que quiere con su plata, ¿no? Pero esto es una empresa del Estado, como ya lo veníamos diciendo. Y si está quebrada y aún así paga bonos, estamos hablando de una irresponsabilidad de gestión y de un mal uso del dinero público. Totalmente, Leslie. Aquí pues claramente se perdió el sentido de responsabilidad social, ¿no? Mientras Petroperú se endeudaba para importar combustibles y comprometía su viabilidad financiera, había trabajadores que cobraban bonos por supuesta eficiencia, ¿no? O simplemente porque sí estaba pactado, o sea, así estaba pactado en su contrato y así. Y nadie asumía pues ningún tipo de responsabilidad respecto a esto. Leslie, es importante también mencionar que la situación actual de Petroperú pues no solo se debe al contexto internacional o a la crisis del petróleo, que es lo que alegan los trabajadores, sino más a una cadena de malas decisiones administrativas, básicamente el directorio, en ceder los, podríamos decir, caprichos de los trabajadores, en darles bonos indiscriminadamente, lo que esto ha generado, pues, que la empresa esté financieramente mal, y también hay que considerar que el Estado está otorgando préstamos para salvar esta empresa o para que se mantenga en flote, pero ¿de dónde sale ese dinero? O sea, es dinero de todos los peruanos, no es solo beneficio de ellos. Entonces, ahí deberíamos de tocar un poco ese detalle, ¿no? Exacto. Entonces, podríamos decir que los bonos en Petroperú fueron más que un incentivo, ¿no? Una trampa institucional, una práctica heredada, normalizada y finalmente descontrolada. Sí, y no solo una trampa, ¿no? Sino un síntoma de un problema más profundo, o sea, la falta de reformas en la gestión pública de estas empresas estatales como Petroperú. También hay que considerar que es una falta de cultura ética en el manejo de fondos públicos.
al creer que porque no es dinero nuestro, podemos gastarlo, ¿no? También porque puede haber excusas, pero moralmente esto es indefendible. El directorio de Petroperú se ha sustentado en que los trabajadores tienen derechos y para que siga funcionando la empresa, pues se les ha otorgado los bonos. Pero esto no es moralmente aceptable porque no es dinero de ellos, es dinero de todos. Y la empresa no tiene números verdes, está en números rojos. Técnicamente al pie. Exacto. Muy cierto. Y con esto, chicas, cerramos este segundo bloque donde queda clarísimo que los bonos no solo fueron mal gestionados, sino que se volvieron una carga insostenible que empujó a Petroperú al abismo. Bien, ya llegamos a nuestro cuarto bloque. Después de analizar las causas y los impactos, nos toca mirar hacia adelante. ¿Quiénes son los responsables de este desastre? Y, más importante aún, ¿qué se puede hacer para evitar que algo así se repita? Claro, Leslie. Primero, hay que señalar con claridad que las responsabilidades son compartidas, ¿no? Pero no difusas. Aquí hay responsables políticos, administrativos y sindicales, ¿no? Por el lado del gobierno, pues se ha permitido que una empresa estatal como Petroperú, pues se convierta en un botín, ¿no? O sea, se designaron directivos por afinidad política, sin el perfil técnico adecuado, y eso pues se tradujo en decisiones irresponsables, ¿no? Consecuencias malísimas, ¿no? Como el reparto de bonos mientras la empresa acumulaba pérdidas millonarias, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Claro, y hay que decirlo sin miedo, ¿no? Que el sindicato también tiene responsabilidad, donde no se puede justificar que en medio de una crisis financiera se negocien condiciones laborales con gratificaciones extraordinarias y bonificaciones duplicadas y permisos que pues básicamente generan una pérdida económica. También hay que considerar que el Estado ha estado inyectando dinero sin obtener beneficio de ello y sin tener un sustento económico, solo avalándose en el dinero que nosotros como peruanos contribuimos al Estado. No sé, me parece que una cosa es defender los derechos de los trabajadores, que sí se lo han ganado a través de las luchas que han tenido por los diversos años que han sido, pero es muy distinto convertir la negociación colectiva en un instrumento de abuso y chantaje institucional, donde simplemente pues te tienen que pagar los salarios, tus vacaciones, e incluso es lo que más sorprendente, lo que me sorprende del reportaje que vimos es que te paguen la alimentación que no consumiste en el lugar, en tu periodo de vacaciones. ¿Dónde se ha visto eso? O sea, si no estás en el lugar, pues ese presupuesto se cae. Pues incluso el seguro de tus padres, ¿no? Claro. O sea, eso sí. Es entendible que cuando una persona, por las empresas privadas, las que laboramos, pues sí te cubren el seguro padres, pero cuando eres soltero. Cuando tú tienes pareja, es tu cónyuge y tus hijos. Pero esto es exagerado. Es tus padres, tus hijos. Creo que por poco van a pedir que sus nietos. Para sus nietos. O que el cargo sea como se decía antes, ¿no? De que era algo hereditario. Claro, no. Un poquito más y retornamos a ese momento. Parece gracioso, ¿verdad? Sí. Pero no, pues estamos en una situación muy mala, ¿no? Es un abuso, de verdad. A mí me parece que están chantajeando a la empresa del Estado y por eso, básicamente, es el concepto que tienen los peruanos de que el Estado es un mal administrador. No debería haber. No debería haber empresas cuando es el peruano el aprovechado. Exacto. Por decirles. Entonces, hablamos de un modelo de gestión colapsado, capturado por intereses políticos y gremiales, donde nadie pone límites. ¿Y los organismos de control? ¿Dónde estuvo el Ministerio de Economía, la Contraloría y el Congreso? Exactamente, ahí entra otra capa de responsabilidad, ¿no? La inacción del control institucional.
La Contraloría sí emitió informes de advertencia, pero estos fueron ignorados, ¿no? El Congreso hizo algunas citaciones, pero no hubo seguimiento real, ¿no? Y el MEF, o sea, el Ministerio de Economía y Finanzas, pues que había advertido de riesgo financiero, pues terminó avalando garantías para cubrir los huecos. O sea, bueno, el sistema supo que el barco tenía grietas, pero decidió seguir pues remando a pesar de ello. Eso nos genera pues una nueva duda, ¿no? ¿Por qué esto no se resuelve cambiando al gerente o firmando un nuevo acto sindical, ¿no? Un acuerdo sindical? Pero creo sinceramente de nuestra aquí pequeña charla o debate que estamos teniendo, que lo que necesitamos urgente en Petroperú es implementar una reforma estructural del modelo de empresa pública para que sea más eficiente, para que pueda tener pues más estabilidad, ¿no? Porque básicamente ahora no tiene, está en números rojos. Si vendemos toda la empresa y la liquidamos, pues no cubre toda la deuda que tiene. Claro. Y eso es una pérdida para el Estado. Claro. Para todo. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por privatizar? ¿Por cerrar Petroperú? ¿Por dónde, no? Pues privatizar. Los administradores. Sí, yo creo que no necesariamente, pero bueno, privatizar por sí solo no es garantía de eficiencia ni transparencia, pero sin embargo hay experiencias pues, buenas, también hay malas, ¿no? Sin embargo, el primer paso debería ser pues establecer un sistema de gestión meritocrática en las empresas públicas, ¿no? Los gerentes y directores deben ser elegidos por concursos públicos, ¿no? Con criterios técnicos, no por cuota política. Claro, pero eso de la meritocracia no existe. Bueno, no sé, a mi opinión no existe, chicas, ¿sabes? Porque es como que hemos visto, yo creo, tanto en los municipios, en los gobiernos regionales, bueno, más que todo en cuestiones que maneja el Estado, de que esto de la meritocracia no sirve, ¿no? O sea, no. Lo que más importa es cómo te lleves con los demás. O sea, la mayoría de, no sé, es más que todo por amiguismo. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, hace tiempo, por ejemplo, hubo eso en el Congreso, de que una chica que no tenía, creo, títulos ni nada, estaba ganando, no sé, o sea, más que cualquier egresado de una carrera profesional. La secretaria y ya, pues, y ganaba bien, ¿no? O sea, ¿quién? Creo que una chica, creo, o sea, solamente porque la chica pues era bonita, graciada. Entonces todos los jóvenes yo veía, ¿no? En los comentarios claro, o sea, por las redes sociales creo que muchos veíamos y decíamos, pucho, o sea, para triunfar en esta vida no necesitamos ser inteligentes, no necesitamos tener títulos, no necesitamos tener maestrías ni doctorados. Lo que necesitamos es tener una buena cara y un buen cuerpo. Ese era el mensaje que nos daba la mayoría de jóvenes, ¿verdad? Claro, básicamente fue ese el mensaje que nos dieron. Uh-huh. Pero hay que considerar que lo que necesita Petroperú, no sé si sea básicamente el directorio, ¿no? Pero es modificar más el sistema de negociación colectiva con los trabajadores, porque ellos son los que han sacado provecho de esto al pedir, ¿no? Quiero gratificación por esto, quiero bono por esto, quiero que me pagues mis vacaciones. Si los demás peruanos pues reciben un sueldo, yo quiero recibir dos. Básicamente eso. Un claro ejemplo de nuestra Dina. Un buen ejemplo de eso. Cuando no tiene pues un resultado positivo, ¿no? La labor de los trabajadores no está generando resultados, solo genera pérdidas. Entonces no puede seguir ocurriendo esto, que se pacten pues beneficios sin sustento presupuestal, y tampoco que se puedan pedir, que se realicen sin estudios técnicos, ¿no? Porque para implementar cualquier gasto, para realizar cualquier bonificación en favor de los trabajadores, pues se debería de realizar un estudio técnico, presentar un informe para ver cuánto de presupuesto se necesita y si es necesario realmente esto, no solo otorgarle porque, quiero evitar conflicto con los trabajadores, ¿no? Claro. ¿Y qué papel puede tener la ciudadanía en todo esto? Porque a veces sentimos que todo esto pasa lejos, en oficinas cerradas. Gran pregunta, Leslie.
La ciudadanía tiene pues un rol clave en la vigilancia activa, ¿no? Hoy ya herramientas legales como la ley de transparencia y el acceso a la información pública, ¿no? Pero se necesita algo más, ¿no? Una cultura cívica que exija rendiciones de cuenta, ¿no? No podemos normalizar este despilfarro ni quedarnos con el ya fue, o FBB o algo así, ¿no? La presión. Ya, bueno, la presión ciudadana ha logrado cosas en otros países, ¿no? ¿Por qué no en el Perú? O sea, ¿por qué no hacer esto aquí, no? Sí, también hay que fortalecer la presencia de la sociedad civil y, ¿por qué no, las universidades, no? Por ejemplo, deberíamos hacer, o deberían realizar las universidades más investigación sobre el manejo de empresas públicas, esto básicamente en carreras como administración, contabilidad, que estén relacionadas a ese ámbito y que pues analicen no solo por qué está en esta situación Petroperú, sino que busquen futuras soluciones. E incluso yo podría plantear que se realice un concurso. Podría ser viable, ¿no? En las universidades. Sí, pues. Analizar todo esto. No, pero podría ser viable. Otorgas un premio. Mira, le das la gratificación a los trabajadores, podrías sacar no sé, una cantidad para darle premio a los estudiantes de todo el Perú, universitarios, que vean la situación de Petroperú y cómo podrían hacer para que estos pues se pongan números verdes, ¿no? No desaparezca la empresa del Estado. Y yo creo que sería una buena iniciativa, no sé. Ah, sí, sí. Ajá, y no estar esperando que el Congreso esté regalándole dinero cada año, porque literal Exacto. le regala dinero y no tenemos, Claro. no vemos los beneficios, solo gastos. Y lo que hacemos con los gastos pues es erradicarlos, ¿no? Si algo me genera gasto y no me produce ganancia, chao. Exacto, exacto. Ahora, si no entendemos cómo funcionan estas estructuras, tampoco sabremos cómo cambiarlas. Y mientras tanto, el modelo se repite con diferentes nombres en diferentes sectores. Hoy es Petroperú, mañana puede ser Sedapal, el Banco de la Nación o cualquier otra entidad. Y esa pues es la lección de fondo, ¿no? El problema no solo es Petroperú, ¿no? El problema es un Estado que muchas veces no aprende, o sea, que gestiona mal, que premia la lealtad política por encima del mérito y que posterga el bienestar general por intereses pues, particulares o específicos, ¿no? Por eso, pues nuestra propuesta final es clara, creo, ¿no? Que necesitamos un nuevo pacto institucional sobre cómo deben funcionar las empresas públicas. Necesitamos más control, más transparencia, más meritocracia y también cero tolerancia a la corrupción, básicamente, que es la que ha primado en Petroperú y en algunas empresas del Estado, ¿por qué no decirlo? ¿No? Claro, y también más conciencia ciudadana porque al final del día el Estado es reflejo de lo que permitimos nosotros como sociedad. Pues claro, ¿no? Si es que nosotros como ciudadanos somos corruptos en diferentes sentidos, somos, porque claro, ¿no? El otro día veíamos de que la corrupción está en todo lado, ¿no? Es, o sea, literal, en todo lado. Claro, exacto, ¿no? Y bueno, esta indignación pues no basta o no va a ser suficiente si no se convierte en una exigencia activa, ¿no? Una participación activa. También, pues, si nos mantenemos callados y dejamos que las empresas estatales sigan este camino, pues vamos a correr la misma suerte. Por ello, lo que necesitamos es seguir hablando. Por ejemplo, el reportaje que salió es muy interesante porque hay personas que no tenían conocimiento de esto y ahora ya están informadas, pueden informarse, pueden denunciar algún hecho, pueden investigar más y no sé, y no ser cómplices de esto, ¿no? Porque básicamente cuando el ciudadano y la sociedad civil no realizan ninguna acción, pues estás dando pie a que esto crezca. Es lo que sucedió con Petroperú o con algunas empresas del Estado. Básicamente sucedió una vez, no hicieron nada, el Congreso sigue dándole plata, pues nos va a dejar sin nada. Cada año está aumentando el presupuesto, la inyección de dinero que le entrega Petroperú y Petroperú no produce nada al Perú.
Entonces, ahí tenemos que ser más reflexivos y críticos como ciudadanos, me parece. Claro. Me quedo con lo que dijiste, Julie, acerca de que no seamos cómplices de esta corrupción, cómplices o mantenernos ciegos frente a lo que está ocurriendo con Petroperú, porque claro, nosotros como ciudadanos tenemos el deber, ¿no?, de involucrarnos en este tipo de cuestiones, ya que afectan a nuestro Estado como tal. Bien, gracias chicas. Cerramos este espacio sabiendo que este tema no termina aquí. Volveremos con más análisis crítico y también reflexivos, porque entender es el primer paso para nosotros poder transformar. Bien, ya llegamos a nuestro cuarto bloque. Después de analizar las causas y los impactos, nos toca mirar hacia adelante. ¿Quiénes son los responsables de este desastre? Y, más importante aún, ¿qué se puede hacer para evitar que algo así se repita? Claro, Leslie. Primero, hay que señalar con claridad que las responsabilidades son compartidas, ¿no?, pero no difusas. Aquí hay responsables políticos, administrativos y sindicales, ¿no? Por el lado del gobierno, pues se ha permitido que una empresa estatal como Petroperú, pues se convierta en un botín, ¿no? O sea, se designaron directivos por afinidad política, sin el perfil técnico adecuado, y eso pues se tradujo en decisiones irresponsables, ¿no?, consecuencias malísimas, ¿no?, como el reparto de bonos mientras la empresa acumulaba pérdidas millonarias, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Claro, y hay que decirlo sin miedo, ¿no?, que el sindicato también tiene responsabilidad, donde no se puede justificar que en medio de una crisis financiera se negocien condiciones laborales con gratificaciones extraordinarias y bonificaciones duplicadas y permisos que pues básicamente generan una pérdida económica. También hay que considerar que el Estado ha estado inyectando dinero sin obtener beneficio de ello y sin tener un sustento económico, solo avalándose en el dinero que nosotros como peruanos contribuimos al Estado. No sé, me parece que una cosa es defender los derechos de los trabajadores, que sí se lo han ganado a través de las luchas que han tenido por los diversos años que han sido, pero es muy distinto convertir la negociación colectiva en un instrumento de abuso y chantaje institucional, donde simplemente pues te tienen que pagar tus salarios, tus vacaciones, e incluso es lo que más sorprendente, lo que me sorprende del reportaje que vimos es que te paguen la alimentación que no consumiste en el lugar, en tu periodo de vacaciones. ¿Dónde se ha visto eso? O sea, si no estás en el lugar, pues ese presupuesto se cae. Pues incluso el seguro de tus padres, ¿no? Claro. O sea, eso sí. Es entendible que cuando una persona, por las empresas privadas, las que laboramos, pues sí te cubren el seguro padres, pero cuando eres soltero. Cuando tú tienes pareja, es tu cónyuge y tus hijos. Pero esto es exagerado. Es tus padres, tus hijos. Creo que por poco van a pedir que sus nietos. Para sus nietos. O que el cargo sea como se decía antes, ¿no? De que era algo hereditario. Claro, no. Un poquito más y retornamos a ese momento. Parece gracioso, ¿verdad? Sí. Pero no, pues estamos en una situación muy mala, ¿no? Es un abuso, de verdad. A mí me parece que están chantajeando a la empresa del Estado y por eso básicamente es el concepto que tienen los peruanos de que el Estado es un mal administrador. No debería haber, no debería haber empresas. Cuando es el peruano, el aprovechado. Por decirles. Claro. Entonces, hablamos de un modelo de gestión colapsado, capturado por intereses políticos y gremiales, donde nadie pone límites. ¿Y los organismos de control? ¿Dónde estuvo el Ministerio de Economía, la Contraloría y el Congreso? Exactamente, ahí entra otra capa de responsabilidad, ¿no? La inacción del control institucional. La Contraloría sí emitió informes de advertencia, pero estos fueron ignorados, ¿no? El Congreso hizo algunas citaciones, pero no hubo seguimiento real, ¿no? Y el MEF, o sea, el Ministerio de Economía y Finanzas, pues que había advertido de riesgo financiero, pues terminó avalando garantías para cubrir los huecos. O sea, bueno.
El sistema supo que el barco tenía grietas, pero decidió seguir pues remando a pesar de ello. Eso nos genera pues una nueva duda, ¿no? ¿Por qué esto no se resuelve cambiando al gerente o firmando un nuevo acto sindical, ¿no? Un acuerdo sindical? Pero creo sinceramente de nuestro aquí pequeña charla o debate que estamos teniendo, que lo que necesitamos urgente en Petroperú es implementar una reforma estructural del modelo de empresa pública para que sea más eficiente, para que pueda tener pues más estabilidad, ¿no? Porque básicamente ahora no tiene, está en números rojos. Si vendemos toda la empresa y la liquidamos, pues no cubre toda la deuda que tiene. Claro. Y eso es una pérdida para el Estado. Claro. Para todo. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por privatizar? ¿Por cerrar Petroperú? ¿Por dónde, no? Pues privatizar. Los administradores. Sí, yo creo claro, no necesariamente, pero bueno, privatizar por sí solo no es garantía de eficiencia ni transparencia. Pero, sin embargo, hay experiencias pues, buenas, también hay malas, ¿no? Sin embargo, el primer paso debería ser pues, establecer un sistema de gestión meritocrática en las empresas públicas, ¿no? Los gerentes y directores deben ser elegidos por concursos públicos, ¿no? Con criterios técnicos, no por cuota política. Claro, pero eso de la meritocracia no existe. Bueno, no sé, a mi opinión no existe, chicas, porque es como que hemos visto, yo creo, tanto en los municipios, en los gobiernos regionales, bueno, más que todo en cuestiones que maneja el Estado, de que no, esto de la meritocracia no sirve, ¿no? O sea, no. Lo que más importa es cómo te lleves con los demás. O sea, la mayoría de, no sé, es más que todo por amiguismo. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, hace tiempo, por ejemplo, hubo eso en el Congreso, de que una chica que no tenía, creo, títulos ni nada, estaba ganando, no sé, o sea, más que cualquier egresado de una carrera profesional. La secretaria y ya, pues, y ganaba bien, ¿no? O sea, ¿quién? Creo que una chica, o sea, solamente porque la chica pues era bonita, graciada. Entonces todos los jóvenes yo veía, ¿no? En los comentarios claro, o sea, por las redes sociales creo que muchos veíamos y decíamos, pucho, o sea, para triunfar en esta vida no necesitamos ser inteligentes, no necesitamos tener títulos, no necesitamos tener maestrías ni doctorados. Lo que necesitamos es tener una buena cara y un buen cuerpo. Ese era el mensaje que nos daba la mayoría de jóvenes, ¿verdad? Claro, básicamente fue ese el mensaje que nos dieron. Uh-huh. Pero hay que considerar que lo que necesita Petroperú, no sé si sea básicamente el directorio, ¿no? Pero es modificar más el sistema de negociación colectiva con los trabajadores, porque ellos son los que han sacado provecho de esto al pedir, ¿no? Quiero gratificación por esto, quiero bono por esto, quiero que me pagues mis vacaciones. Si los demás peruanos pues reciben un sueldo, yo quiero recibir 2. Básicamente eso. Un claro ejemplo de nuestra Dina. Un buen ejemplo de eso. Cuando no tiene pues un resultado positivo, ¿no? La labor de los trabajadores no está generando resultados, solo genera pérdidas. Entonces no puede seguir ocurriendo esto, que se pacten pues beneficios sin sustento presupuestal, y tampoco que se puedan pedir, que se realicen sin estudios técnicos, ¿no? Porque para implementar cualquier gasto, para realizar cualquier bonificación en favor de los trabajadores, pues se debería de realizar un estudio técnico, presentar un informe para ver cuánto de presupuesto se necesita y si es necesario realmente esto, no solo otorgarle porque, quiero evitar conflicto con los trabajadores, ¿no? Claro. ¿Y qué papel puede tener la ciudadanía en todo esto? Porque a veces sentimos que todo esto pasa lejos, en oficinas cerradas. Gran pregunta, Leslie. La ciudadanía tiene pues un rol clave en la vigilancia activa, ¿no? Hoy ya herramientas legales como la ley de transparencia y el acceso a la información pública, ¿no? Pero se necesita algo más, ¿no? Una cultura cívica que exija rendiciones de cuenta, ¿no? No podemos normalizar este despilfarro ni quedarnos con el
ya fue, o FBB o algo así, ¿no? La presión. Ya, bueno, la presión ciudadana ha logrado cosas en otros países, ¿no? ¿Por qué no en el Perú? O sea, ¿por qué no hacer esto aquí, no? Sí, también hay que fortalecer la presencia de la sociedad civil y, ¿por qué no?, las universidades, ¿no? Por ejemplo, deberíamos hacer o deberían realizar las universidades más investigación sobre el manejo de empresas públicas, esto básicamente en carreras como administración, contabilidad, que estén relacionadas a ese ámbito y que pues analice no solo por qué está en esta situación Petroperú, sino que busquen futuras soluciones. E incluso yo podría plantear que se realice un concurso. Podría ser viable, ¿no? En las universidades. Sí, pues. Analizar todo esto. No, pero podría ser viable. Otorgas un premio. Mira, le das la gratificación a los trabajadores, podrían sacar no sé, una cantidad para darle premio a los estudiantes de todo el Perú, universitarios, que vean la situación de Petroperú y cómo podrían hacer para que estos pues se pongan números verdes, ¿no? No desaparezca la empresa del Estado. Y yo creo que sería una buena iniciativa, no sé. Ah, sí, sí. Ajá, y no estar esperando que el Congreso esté regalándole dinero cada año, porque literal Exacto. le regala dinero y no tenemos, Claro. no vemos los beneficios, solo gastos. Y lo que hacemos con los gastos pues es erradicarlos, ¿no? Si algo me genera gasto y no me produce ganancia, chao. Exacto, exacto. Ahora, si no entendemos cómo funcionan estas estructuras, tampoco sabremos cómo cambiarlas. Y mientras tanto, el modelo se repite con diferentes nombres en diferentes sectores. Hoy es Petroperú, mañana puede ser Sedapal, el Banco de la Nación o cualquier otra entidad. Y esa pues es la lección de fondo, ¿no? El problema no solo es Petroperú, ¿no? El problema es un Estado que muchas veces no aprende, o sea, que gestiona mal, que premia la lealtad política por encima del mérito y que posterga el bienestar general por intereses pues, particulares o específicos, ¿no? Por eso, pues nuestra propuesta final es clara, creo, ¿no? Que necesitamos un nuevo pacto institucional sobre cómo deben funcionar las empresas públicas. Necesitamos más control, más transparencia, más meritocracia y también cero tolerancia a la corrupción, básicamente, que es la que ha primado en Petroperú y en algunas empresas del Estado, ¿por qué no decirlo? ¿No? Claro, y también más conciencia ciudadana porque al final del día el Estado es reflejo de lo que permitimos nosotros como sociedad. Pues claro, ¿no? Si es que nosotros como ciudadanos somos corruptos en diferentes sentidos, somos, porque claro, ¿no? El otro día veíamos de que la corrupción está en todo lado, ¿no? Es, o sea, literal, en todo lado. Claro, exacto, ¿no? Y bueno, esta indignación pues no basta o no va a ser suficiente si no se convierte en una exigencia activa, ¿no? En una participación activa. También, pues, si nos mantenemos callados y dejamos que las empresas estatales sigan este camino, pues vamos a correr la misma suerte. Por ello, lo que necesitamos es seguir hablando. Por ejemplo, el reportaje que salió es muy interesante porque hay personas que no tenían conocimiento de esto y ahora ya están informadas, pueden informarse, pueden denunciar algún hecho, pueden investigar más y no sé, y no ser cómplices de esto, ¿no? Porque básicamente cuando el ciudadano y la sociedad civil no realizan ninguna acción, pues estás dando pie a que esto crezca. Es lo que sucedió con Petroperú o con algunas empresas del Estado. Básicamente sucedió una vez, no hicieron nada, el Congreso sigue dándole plata, pues nos va a dejar sin nada. Cada año está aumentando el presupuesto, la inyección de dinero que le entrega Petroperú y Petroperú no produce nada al Perú. Entonces ahí tenemos que ser más reflexivos y críticos como ciudadanos, me parece. Claro.
Me quedo con lo que dijiste, Julie, acerca de que no seamos cómplices de esta corrupción, cómplices o mantenernos ciegos frente a lo que está ocurriendo con Petroperú, porque claro, nosotros como ciudadanos tenemos el deber, ¿no?, de involucrarnos en este tipo de cuestiones, ya que afectan a nuestro Estado como tal. Bien, gracias chicas. Cerramos este espacio sabiendo que este tema no termina aquí. Volveremos con más análisis crítico y también reflexivos, porque entender es el primer paso para nosotros poder transformar. Hoy hablamos de Petroperú, pero en realidad hablamos del Perú, de cómo el poder mal gestionado nos cuesta a todos, de cómo los silencios, las omisiones y los privilegios perpetúan crisis que siempre paga el pueblo. Claro, porque cuando el Estado gasta mal, pues el impacto no solo se queda en los papeles, ¿no? Se ve en la falta de medicinas, en las escuelas sin techos, en las familias que no pueden pagar un balón de gas, ¿no? Algo tan básico, por decirlo así. Y también en la sensación de injusticia que perciben los ciudadanos, de que algunos tienen, pues, podríamos decir, la licencia de hacer lo que quieran, ¿no? Pueden equivocarse una y otra vez y no tener consecuencias, como es el caso del tema que hemos tratado hoy, ¿no? Como es Petroperú. Lo mismo pasa con otros temas que sería como la corrupción o algo, pero es básicamente la sensación de injusticia que genera, que no reciben lo que merecen, podríamos decirlo, ¿no? Bien. La sanción ejemplar. Exacto, una sanción ejemplar. Pero bueno, no todo está perdido. Hablarlo ya es empezar a romper el círculo. Entenderlo es el primer paso para exigir cambios. Bien, gracias por escucharnos a todos los oyentes de la Prole. Nos encontramos en un próximo episodio. Hasta la próxima.